Hola a todos y todas, esta es la clase número 15. En esta clase vamos a trabajar con la ley de Ampère. Vamos a ver cómo se puede usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético de distintas configuraciones de alta simetría. De alguna manera esto es parecido a lo que hacíamos cuando calculábamos el campo eléctrico para cuando usábamos la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico. También vamos a necesitar hacer un paréntesis para justificar alguna de las hipótesis que tenemos que asumir para calcular el campo magnético usando la ley de Ampère, y para verificar esta hipótesis vamos a tener que usar la ley de Biot y Savart. O sea, vamos a hacer un repaso de cómo se usa la ley de Biot y Savart para calcular el campo. Así que bueno, va a tener de todo un poco esta clase. Bueno, vamos a empezar recordando la ley de Ampère, que ustedes ya la vieron en la teórica, que lo que dice es que la integral de una curva cerrada del campo magnético es igual a mu0 por la corriente encerrada, ¿sí? La mu0 es una constante que definimos en la primera clase de campo magnético, y la corriente encerrada se refiere a la corriente encerrada por la curva de circulación C, ¿sí? Es importante recordar que, como en el teorema de Stokes, vamos a tener que definir una orientación para la superficie por la cual circula la corriente, y esta orientación tiene que estar relacionada con la circulación del borde de la superficie, es decir, de la superficie que está delimitada por la curva cerrada C, ¿sí? Vamos a utilizar la orientación, la vamos a elegir usando la regla de la mano derecha, que la voy a explicar más adelante. Bien, entonces vamos a empezar toda la clase. Voy a explicar algunos ítems del problema 8, no todos, algunos los van a tener que resolver ustedes. Vamos a empezar viendo cómo calcular el campo magnético de un cilindro infinito, ¿sí? Entonces, para usar la ley de Ampère, para calcular el campo magnético, primero vamos a tener que deducir de la simetría del campo, y usando o bien la ley de Biot-Savart o bien la regla de la mano derecha, la dirección del mismo y de qué coordenadas dependen. Quería hacer un poco de hincapié después de los parciales de que no es lo mismo de qué coordenadas depende un campo a la dirección de ese campo, ¿no? Algunos se confundieron con eso, y es muy importante diferenciar ambas cosas, ¿sí? Entonces vamos a empezar determinando de qué coordenadas depende el campo magnético de un cilindro infinito, y para eso uno ve cuáles son las operaciones, cuáles son las transformaciones que uno le puede hacer a ese cilindro que lo dejan invariante, ¿sí? Uno ve qué transformaciones, o sea, qué operaciones le puede aplicar a ese cilindro para seguir viendo el mismo cilindro, y a partir de eso puede deducir de qué coordenadas va a depender el campo, no cuál es su dirección, ¿sí? Entonces, bien, tenemos un cilindro no es un cilindro, es un cilindro con una corriente J en la dirección Z, ¿sí? Y bien, lo primero que vamos a observar es que si rotamos un cilindro un ángulo phi, ¿sí? O por ejemplo, ustedes tienen el cilindro, cierran los ojos y yo, sin decirles nada, roto el cilindro un ángulo phi, ustedes abren los ojos y vuelven a ver el mismo cilindro, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el campo no va a depender de la coordenada phi, ¿sí? Por otra parte, este es un cilindro infinito. Quiere decir que si yo nuevamente le digo cierran los ojos y traslado el cilindro a lo largo del eje Z, y ustedes abren los ojos después de que yo haga la traslación, van a volver a ver el mismo cilindro, ¿sí? Esto quiere decir que hay simetría de traslación a lo largo del eje Z, y por lo tanto el campo no va a depender de la coordenada Z, ¿sí? Entonces concluimos que el campo magnético solo va a depender de la coordenada R de cilíndricas, ¿sí? Todavía no dijimos nada de la dirección del campo. Bien, para hablar de la dirección del campo tenemos dos maneras de pensarlo. Uno es recordar la ley de Biot-Savart, como recordábamos la ley de Coulomb, cómo usábamos la ley de Coulomb en el caso electrostático. Tal vez esta es la manera más difícil, ¿sí? Después vean ustedes cuál manera les sirve mejor para entender la dirección de un campo magnético, ¿sí? Entonces, la ley de Biot-Savart nos dice que la dirección del campo, en el caso de una distribución de corriente, va a estar dada por J, por la dirección de la corriente, producto vectorial R menos R', ¿sí? Esto es un poco más complejo porque en el caso del campo eléctrico la dirección del campo era directamente R menos R'. Ahora es el producto vectorial de la dirección de la corriente, producto vectorial por R menos R', ¿sí? Entonces,
De la misma manera que en el caso del cilindro cargado, ¿sí? Es un cilindro infinito, recuérdense, si yo quiero saber la dirección de R menos R', ¿sí? Puedo fijarme en este dibujito que ya lo discutimos para el caso de un cilindro en el campo eléctrico, ¿sí? Uno puede, por ejemplo, pararse en este punto y sabe que si uno toma un punto, la contribución de R menos R' va a ser la flechita azul, y si toma su punto simétrico va a ser la otra flechita azul, de manera que la contribución total va a ser en R versor, ¿sí? Eso lo puede hacer para todos los puntos de la configuración de cargas, ¿sí? Uno se va más atrás, y como el cilindro es infinito, siempre voy a encontrar un punto y su simétrico. Y eso lo puedo hacer para cualquier punto campo. Me puedo ir más arriba y va a pasar lo mismo porque el cilindro es infinito. Entonces siempre voy a encontrar un punto y su simétrico. Me puedo ir del otro lado del cilindro y también voy a encontrar lo mismo. Entonces, para un cilindro con corriente J, R menos R' tiene dirección R versor, ¿sí? Entonces, la corriente tiene dirección tiene dirección Z, y el campo, R menos R' tiene dirección R versor. Y si uno hace el producto vectorial entre Z versor y R versor, les da phi versor, ¿sí? Entonces, esta es una manera de ver que el campo magnético de un cilindro infinito va a ser un campo que depende solo de R, de la coordenada cilíndrica R, lo que vimos en el slide anterior, en la dirección de phi versor, ¿sí? Ahora, hay otra manera de verlo que nos va a ayudar en otras configuraciones que vamos a estudiar ahora, que es lo que se llama la regla de la mano derecha, que está ejemplificada en este dibujo, ¿sí? Uno puede usar la regla de la mano derecha para ver la relación entre una corriente y el campo magnético. Por ejemplo, en este dibujito está hecho para el caso del cilindro infinito, ¿sí? ¿Cómo usa uno la mano derecha para ver la dirección de la corriente? Bueno, un poco como se ve en el dibujo. Rodea, uno pone el pulgar en la dirección de la corriente y el resto de los dedos me va a dar la dirección del campo magnético, ¿sí? Si no se ve muy bien, se los voy a mostrar así. Yo, en este caso, el pulgar está en la dirección de la corriente del cilindro y, por lo tanto, el campo magnético tiene la dirección de los otros dedos, ¿sí? Esta es una manera tal vez un poco más fácil de entender cómo es la dirección del campo magnético. Bien, entonces ya sabemos que el campo magnético de un cilindro infinito con una corriente J en la dirección Z es un campo que solo depende de la coordenada R y tiene dirección phi. Entonces ahora voy a usar la ley de Ampère para obtener la expresión del campo en todo punto del espacio. Voy a empezar con el caso en los puntos del espacio que están adentro del cilindro y voy a tomar una curva, como estoy señalando acá, es una curva alrededor del eje de simetría del cilindro en esta dirección, ¿sí? Y esto lo puedo escribir como la integral entre 0 y 2pi de B de R en phi versor, producto escalar R de R en phi versor, porque el dl es un dl en phi versor. Y eso tiene que ser igual a mu0 por la corriente concatenada, que en este caso, como es una distribución superficial una distribución de corriente en volumen, la voy a escribir como la integral de J diferencial superficie. Entonces, de este lado me va a quedar, la integral es trivial, es 2pi r por b de r, y de este lado me queda la integral de J en la superficie. La superficie directamente es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y r, ¿sí? Porque esto es para cualquier punto R que sea menor que el radio del cilindro, de la corriente J en Z versor. La normal a esa superficie es Z versor, es claramente Z versor, R de R de phi. Y entonces encuentro que 2pi r por el campo magnético es mu0 por J por pi por r cuadrado. Y finalmente la expresión para el campo magnético, encuentro la expresión para el campo magnético adentro del cilindro. Veamos ahora el caso donde de los puntos que están afuera del cilindro. En este caso voy a tomar una curva de Ampère que va a estar centrada alrededor del eje de simetría del cilindro, pero que va a estar afuera del cilindro con esta dirección, ¿sí? Entonces esto va a ser otra vez la integral entre 0 y 2pi de B de R en phi versor, R de R en phi versor. Nuevamente eso va a ser igual a mu0 por la corriente concatenada, pero ojo, acá tenemos corriente solamente hasta R grande, ¿sí? Hasta el cilindro, por lo cual me va a quedar
de este lado no me queda r chiquitita al cuadrado, sino me queda el radio del cilindro, ¿sí? Entonces finalmente obtenemos la expresión para r mayor que r, acá hay un typo, esto lo voy a arreglar como siempre en la versión final, ¿sí? Para r mayor que r, esta es la expresión para el campo magnético y en resumen acá tienen la expresión del campo magnético para un cilindro infinito en todo el espacio. Bien, vamos a pasar al caso siguiente, que es el caso de un solenoide infinito. Por una cuestión de, posibilidades de dibujo, acá estos dos cables parecería que van hacia algún lado, en realidad es solo una cuestión del dibujo que pude encontrar para hacer, o sea que no le den importancia a estos dos palos que como que salen del solenoide. Imaginen que es un solenoide infinito, ¿sí? Por este solenoide está circulando una corriente I, y bueno, primero vamos a deducir la simetría del campo, vamos a deducir la dependencia de las coordenadas del campo y la dirección del mismo antes de aplicar la ley de Ampère para calcular la expresión exacta del campo en todo el espacio. Bien, al igual que hicimos con el cilindro, podemos ver que el solenoide tiene simetría de rotación alrededor del eje Z, ¿sí? Rotamos el solenoide un ángulo phi alrededor del eje Z y seguimos teniendo el mismo solenoide, es decir que el campo no va a depender de la coordenada Z. Y por otro lado sabemos que el solenoide es infinito, entonces hay simetría de traslación alrededor del eje Z y el campo no va a depender de la coordenada Z, es decir que el campo solo va a depender de la coordenada R de cilíndricas. Veamos ahora el tema de la dirección del campo, ¿sí? Una de los modos de calcularlos, como yo les decía, es ver la parte vectorial, la dirección en el caso de que nos da la ley de Biot y Savart, ¿sí? En este caso la dirección de la corriente es en phi versor, ¿sí? Y mirando el dibujo podemos ver nuevamente, la configuración es un cilindro, o sea que la R menos R' nuevamente me va a dar R versor, ¿sí? En cualquier punto que me pare, por ejemplo siempre voy a encontrar un punto y su simétrico, tal que sus contribuciones se cancelan y solo sobrevive la componente en R versor. Lo mismo podemos ver de este lado, ¿sí? Entonces la dirección del campo magnético va a ser la dirección de la corriente, que es phi versor, producto vectorial, la dirección de R menos R', y eso estrictamente me da en menos Z versor, ¿sí? En realidad esta expresión lo que me da es la dirección, no el sentido del campo, ¿sí? Entonces yo sé que esto es un B de R en Z versor. Si va a ser en menos Z versor o más Z versor, lo voy a ver cuando aplique la ley de Ampère, ¿sí? Como les decía antes, una alternativa es usar la regla de la mano derecha para ver la dirección del campo. En este caso, ¿cómo sería? En este caso va a ser de inverso al caso del cilindro. Uno va a poner otra vez la regla de la mano derecha así, ¿sí? La corriente es lo que los dedos van en el sentido de la corriente y la dirección del campo me la está dando el pulgar en este caso. Entonces sé que la dirección va a ser Z positivo. La regla de la mano derecha sí me da el sentido del campo magnético. Bien, entonces ahora vamos a usar la ley de Ampère para calcular el campo magnético del solenoide infinito. Esto no va a ser tan derechito como fue en el caso del cilindro. Vamos a tener que dar un par más de vueltas que ya vamos a ver cómo es. Bien, entonces vamos a ver el caso primero donde la curva de los puntos que están afuera del solenoide. Entonces vamos a calcular la ley de Ampère para una curva cerrada, un cuadrado que se encuentra fuera del solenoide, ¿sí? Aplicamos la ley de Ampère a esta curva, ¿sí? Recuerden que dijimos que el campo solo va a depender de la coordenada R, ¿sí? Y la curva la pusimos en x igual 0, ¿sí? Entonces la integral en la curva cerrada es la integral en cada uno de los pedazos que yo señalé acá, ¿sí? Entonces la integral en 1 va a ser b en i1, ¿sí? Porque esta integral es en z, ¿sí? B depende de R, pero en este caso solo va a depender de I, fijo, no va a variar con Z, en Z versor, diferencial Z en Z versor. La parte 2 del camino es una parte en I,
o sea que acá tenemos B de R, B va a ir variando, B de R va a ser un campo que varía en Z versor por diferencial I en I versor, entonces esto directamente va a ser 0, ¿no? Porque Z versor por I versor va a ser 0, más la integral en la parte 3, que va a ser, el B va a ser constante, va a variar distinto que en I1, va a valer I2, ¿sí? I2 es la posición de I de esta región 3, en Z versor, diferencial Z en menos, Z versor, más la integral en la región 4, que es un camino en I, entonces vamos a tener B de R en Z versor, producto escalar menos de I en I versor, y todo esto va a ser igual a 0 porque no se encierra ninguna corriente. Y ya les comenté que la parte 2 es 0 porque Z versor producto escalar con I versor es 0 y Z versor producto escalar con I versor otra vez es 0. O sea, si solamente me quedan la integral sobre el camino 1 y el camino 3. El largo de este cuadrado es L, de manera que esto me da directamente L por B en I1 menos L por B en I2, y esto es igual a 0. Y por lo tanto vemos que B en I1 va a ser igual a B en I2, o sea, no obtenemos la expresión del campo, no nos sirve la ley de Ampère ahora para obtener la expresión exacta del campo, pero lo que nos sirve para ver es que esto vale para cualquier curva cerrada que yo dibuje, para la cual yo calcule la ley de Ampère, que esté afuera del solenoide. Entonces puedo tener una conclusión muy importante, que es que afuera del solenoide el campo va a ser uniforme, va a valer siempre lo mismo. Bien, veamos ahora qué pasa cuando aplico la ley de Ampère a una curva cerrada que está adentro del solenoide. Acá el solenoide lo dibujé con líneas punteadas, simplemente para que se pueda ver mejor el dibujito de la curva cerrada. ¿Sí? Nuevamente tenemos una curva cerrada, pero íntegramente adentro del solenoide. Vamos a aplicar esta ley de Ampère a la curva cerrada. Recordemos que B es un B de R en Z versor. Otra vez vamos a tener que en 1 y 3 I es fijo, o sea, el campo no va a variar, va a ser siempre el mismo, mientras que en 2 y en 4 el campo va a ser variable, va a depender de R. La región 1 el diferencia es dz, acá estoy yendo en dz en z versor, en 2 estoy yendo en di en i versor, en 3 estoy yendo en menos dz versor y en 4 estoy yendo en menos di versor. Entonces, nuevamente, 2 y 4 se me van a dar a ser 0 porque z versor escalar i versor es 0 y simplemente me va a quedar otra vez que L por B en I1 menos L por B en I2 es igual a 0. Y esto vale para cualquier curva cerrada que yo dibuje adentro del solenoide, ¿sí? Con lo cual llegamos a otra importantísima conclusión, que es que adentro del solenoide el campo también es uniforme, ¿sí? No sabemos cuánto vale, no sabemos si vale lo mismo adentro que afuera, en principio no, ¿sí? Pero sabemos que vale una constante adentro y en principio otra constante afuera. Bien, veamos ahora cómo tomando una curva que está una parte adentro del solenoide y una parte afuera, vamos a poder obtener una expresión para el campo magnético adentro del solenoide. Y en este punto tenemos que asumir una hipótesis muy fuerte, que es que el campo magnético afuera del solenoide es nulo, ¿sí? Esto es una información adicional, no nos la da la ley de Ampère, tampoco la ley de Biot-Savart, tampoco en principio, después vamos a ver que la ley de Biot-Savart nos va a servir para poder concluir que B es igual a 0 afuera del solenoide, pero en principio no lo sabemos a partir de simetrías, ¿sí? Vamos a asumirlo porque es la única manera de obtener el campo, es una manera de poder calcular el campo magnético adentro, ¿sí? Vamos a asumir que B es igual a 0 y después vamos a hacer una cuenta. Vamos a verificar esta hipótesis calculando el campo magnético afuera del solenoide usando la ley de Biot y Savart, ¿sí? Entonces, bien, en este punto asumimos que el campo magnético es 0 afuera. Hacemos otra vez usamos la ley de Ampère calculando la integral en esta curva cerrada. Nuevamente, cuando en las regiones 2 y 4, z versor, producto escalar, i versor nos va a dar 0. Y nos queda simplemente las expresiones en la región 1 y en la región 3. Ahora bien, la región 3, el camino 3, está afuera del solenoide y asumimos que ahí valía 0.
el campo. Por lo tanto, cuando uno hace esta parte de la integral de la ley de Ampère, me va a quedar directamente L por el campo adentro del solenoide. Y eso es igual a mu0 por la corriente encerrada, que la corriente encerrada es la corriente por la densidad del arrollamiento, o sea, el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide, por la longitud, ¿sí?, encerrada, que es la longitud de esta curva L, la longitud de ir por el camino 3 o de ir por el camino 1, ¿sí? Entonces, finalmente, obtenemos que el campo magnético dentro del solenoide tiene esta expresión. Es uniforme, eso ya lo sabíamos, pero tiene esta expresión. Bien, ahora vamos a mostrar, y esto es una cuenta un poco difícil, y justamente cuando yo estaba preparando esta clase, revisaba varios libros para ver la justificación de por qué el campo magnético es cero afuera del solenoide y no encontraba ninguno con una justificación que me pareciera adecuada para alguien que comienza a estudiar esta materia. Y justamente me crucé con un paper que hicieron unos profes de la Facultad de Ingeniería, donde ellos tienen la misma apreciación que yo y justamente por eso hicieron un paper mostrando cómo uno podía mostrar que el campo magnético es cero afuera del solenoide, y para hacer eso hay que hacer una cuenta un poco complicada. Básicamente hay que calcular el campo afuera del solenoide usando la ley de Biot y Savart. Bien, igualmente a nosotros nos va a servir saber que el campo es un campo que solo depende de R en Z versor, con lo cual vamos a poder simplificar bastante las cuentas que de por sí son complicadas. Otra cosa que tenemos que hacer para calcular este campo por la ley de Biot y Savart es ver la equivalencia que estoy mostrando en este dibujo, ¿sí? Mi solenoide infinito con corriente I y n vueltas y n chiquita, el número de vueltas por unidad de longitud, es igual a tener un cilindro con una corriente superficial G que va a ir en phi versor, o sea, la dirección de G es la misma que dirección de I, ¿sí? Pero ahora estoy pensando en una corriente superficial que ¿cuánto vale? Vale I por el número de vueltas por unidad de longitud, ¿sí? Entonces, a efectos de la ley de Biot y Savart, voy a hacer la integral en este cilindro, ¿sí? Bien, entonces como se ve acá, I de L lo voy a transformar en G de S y esta G es I por el número de vueltas por unidad de longitud en phi versor. El punto campo es la manera más general, o sea, esto lo quiero calcular en toda la región del espacio fuera del solenoide, pero en principio lo voy a calcular, voy a escribir la expresión, o sea, esto lo voy a calcular para todo el espacio, ¿sí? O sea que en cilíndricas esto sería R coseno de phi, R seno de phi, Z. R' es donde está el solenoide, donde está la corriente, es R grande, es el radio del solenoide, coseno de phi', R grande, seno de phi', Z'. De esta manera obtenemos, cuando hacemos R menos R', podemos obtener su módulo, que ahora va a ser una expresión bastante complicadita. Bien, entonces, fíjense que acá, cuando yo voy a tener un R, cuando elevo esto al cuadrado, voy a tener un R cuadrado coseno cuadrado de phi, y de este lado voy a tener un R cuadrado seno cuadrado de phi, que en total me dan un R cuadrado. Y lo mismo con esta parte, acá voy a tener un menos R cuadrado coseno de phi', y acá voy a tener un menos R cuadrado seno de phi', con lo cual voy a tener en total un menos R cuadrado. De esta manera la expresión no voy a tener un menos R cuadrado, porque cuando elevo al cuadrado me queda R cuadrado con seno de phi' y R cuadrado seno de phi', con lo cual voy a tener un R chiquitita al cuadrado más un R grande al cuadrado. Entonces, el módulo de R menos R' se puede escribir un poquito más sencillo de esta manera. Bien, entonces vamos a calcular, hay otra cosa que vamos a asumir, vamos a calcular el campo de un solenoide finito, de largo 2L, porque si calculo de entrada el cálculo de un solenoide infinito, el cálculo me va a diverger, ¿sí? Y luego voy a tomar el límite de L tendiendo a infinito. Entonces, el campo, usando la ley de Biot y Savart, es K, que es mu0 sobre 4pi, por la corriente, producto vectorial R menos R', la corriente diferencial superficie, acuérdense que era un G de S, ¿sí? Por la superficie del cilindro, que va a ser R grande de phi' de Z', dividido módulo de R menos R' al cubo. Recordemos ahora que phi' siempre lo podemos escribir como menos seno de phi', coseno de phi' 0.
y de esta manera vamos a hacer el producto vectorial, ¿sí? Recuerden que el producto vectorial de una coordenada por sí misma siempre da 0, entonces directamente X voy a tener que hacer para Y. Otra cosa, solo me interesa la componente Z del campo, porque yo ya sé que el campo del solenoide infinito solo tiene componente Z, ¿sí? Entonces acá me voy a restringir al cálculo de la componente Z, ¿sí? El solenoide finito tiene componente X y componente Y, pero como a mí me interesa, solo me va a interesar tomar el límite, en esta parte del cálculo me va a interesar tomar el límite de L tendiendo a infinito, me voy a quedar con el cálculo de la coordenada Z, que ya es bastante complicado. Entonces, fíjense que yo acá tengo phi' versor, tengo menos seno de phi, ¿sí? Que es la parte X, por Y, que es R seno de phi menos R seno de phi', ¿sí? Entonces esto me va a quedar un menos R por seno de phi' al cuadrado y menos R grande seno de phi', perdón, acá me va a quedar menos R chiquitita seno de phi al cuadrado, perdón, R chiquitita seno de phi y un menos por menos más R grande seno de phi' al cuadrado, ¿sí? Por el otro lado, cuando haga la componente Z, que viene de hacer esta componente Y por esta componente X, me va a quedar R chiquitita por coseno de phi menos R grande coseno de phi' al cuadrado, con un menos porque Y por X me da en menos Z. Entonces fíjense que en ambos casos en un caso obtuve un R grande seno de phi' al cuadrado y en otro caso un R grande coseno de phi' al cuadrado, en ambos casos negativo. Perdón, en ambos casos positivo, ¿sí? Acá porque tenía X por Y y tengo menos por E me da más. Y acá tenía Y por X, que me da un negativo, con este signo menos me da un positivo. De esta manera tengo un R grande cuadrado coseno cuadrado de phi más R por seno cuadrado de phi, lo cual me da este R, ¿sí? Y los términos que quedan, cuando uno hace el producto vectorial, por ejemplo, menos seno de phi' por R seno de phi, es el que aparece acá. Menos seno de phi y el otro que es coseno de phi' por R coseno de phi, con un menos, porque Y por X me da en menos Y, y acá me queda ese menos R coseno de phi, esto permanece igual, ¿sí? Entonces finalmente llegamos a esta integral. Bien, como les decía, nosotros ya sabemos que el solenoide tiene simetría de revolución, ¿sí? Alrededor del eje Z, y por lo tanto esto no va sabemos que el campo en Z no va a depender de la coordenada phi. Si nosotros miramos esta expresión y vemos de qué puntos campo depende, o sea, de qué coordenadas depende, ¿sí? Que no van a ser integradas, depende de R y depende de phi. Pero sabemos que este campo no va a depender de phi, con lo cual podemos poner phi, evaluar phi en algún punto que sabemos que en la integral final la integral final no va a depender de ese phi y podemos simplificar las cuentas. Por lo tanto, podemos fijar phi igual 0 y entonces la expresión anterior se va a reducir a esta integral, que es bastante complicada, pero un poquito menos complicada que la anterior, ¿sí? En este punto nos queda una integral complicada de resolver, que se puede hacer perfectamente con el programa Matemática o Maple, y luego tomando el límite de L tendiente a infinito se obtiene esta expresión para la componente Z del campo, ¿sí? Yo no voy a explicar el detalle de la resolución de esta integral porque esto excede a esta materia y no es lo que me interesa que profundicemos en este momento, ¿sí? Yo les quería mostrar cuál era el camino para llegar a la conclusión que el campo magnético es igual a 0 afuera del solenoide. Obviamente, si quieren tomarse el trabajo de hacerlo, por supuesto pueden hacerlo, pero ya les aviso que es una integral bastante complicada. A aquellos que lo hagan, pídanme el paper donde hay un par de indicaciones que hacen un poquito más fácil la resolución de esta integral. Entonces, finalmente, la expresión que se obtiene ya tomando el límite de L teniendo infinito es esta que tenemos acá. Y acá es fácil ver que si R es mayor que R, obtenemos finalmente que el campo da 0, que era lo que nosotros queríamos obtener, y si R es, y acá falta un menor, ¿sí? Me equivoqué,
obtenemos la expresión anterior, mu0 por I por N, que es lo que nosotros ya habíamos obtenido. O sea que chequeamos que de esta manera llegamos nuevamente. O sea que esto nos sirvió no solo para ver que el campo es 0 afuera del solenoide, sino que la cuenta que hicimos usando la ley de Ampère estaba correcta. Bien, entonces en resumen, el campo del solenoide es uniforme, tanto afuera como adentro del solenoide, es nulo afuera del solenoide y tiene esta expresión adentro del solenoide. Yo quería mostrarles un poquito cómo se ve eso, ¿sí? Y acá tienen, en la derecha hay un dibujo de cómo sería el caso del solenoide infinito, ¿sí? Donde el campo es constante, es 0 afuera del solenoide y es constante adentro. ¿Y cómo sería el caso de un solenoide finito? ¿Sí? Que todavía no lo calculamos, pero tener una intuición. Bueno, esta es la pinta del campo de un solenoide infinito. Fíjense, las líneas del campo, ¿sí? Como el solenoide finito, salen y las líneas de campo nunca se cortan, ¿sí? Y vuelven acá, ¿sí? Podrían pensar ustedes si partiendo de este solenoide finito, ¿sí? Y si uno toma el límite del solenoide de L tendiendo a infinito, bueno, esta línea ya no se puede curvar, ¿sí? Se curva, algunos dicen que se curva en el infinito, ¿sí? Bien, bueno, una vez que resolvimos el campo del solenoide, vamos a pasar al campo del toroide, ¿sí? En aquellos que nunca se encontraron con un toroide, bueno, o una también llamada bobina toroidal. Acá encontré una foto linda para ver cómo es, ¿sí? Y del lado derecho tenemos como el toroide proyectado en el plano XY, ¿sí? Se puede ver, ¿sí? Si ustedes miran esta figura, es fácil ver que si yo roto, imagínense que lo que está saliendo del dibujo es el eje Z. Si yo hago una rotación alrededor del eje Z, vuelvo a obtener el mismo toroide, con lo cual sé que el campo no va a depender de la coordenada phi, así que en principio el campo va a depender de la coordenada R y Z de cilíndricas, y la dirección del campo nuevamente la podemos ver aplicando la regla de la mano derecha. Veamos, por ejemplo, una sola espira. Supongamos que yo corto una sola espira y veo la corriente que circula, ¿sí? Y si aplico mi regla de la mano derecha a esa corriente, ¿sí? Imagínense, esta es la espira, entonces el campo va a estar como saliendo, ¿sí? Si este fuera el plano de la espira, el campo va a salir del dibujo. Espero que se entienda. Bien. Un segundito, tenemos un problema de cómo volver al dibujo. Acá está. Bien, entonces uno aplica la regla de la mano derecha a este dibujo y se da cuenta que el campo sale, ¿sí? De la espira, en este caso, y si uno extiende el razonamiento a todas las espiras, ¿sí? Lo que va a ver, imagínense que este es el eje Z, que el campo es un campo en phi versor, como está dibujado en la figura por otro lado. Entonces, ahora sí sabemos que es un campo que va a depender de la coordenada R y Z en phi versor. Vamos a usar la curva de Ampère que está indicada en la figura con la línea punteada celeste, ¿sí? Que ya nos indica el campo, pero en este caso para nosotros va a ser nuestra curva cerrada, ¿sí? Y eso es la integral entre 0 y pi de este campo que depende de R y de Z en phi versor, producto escalar de L, que de L es en phi versor, es R de phi en phi versor, y eso es mu0 por la corriente encerrada, ¿sí? ¿Y cuánta corriente encierra? Es la corriente por el número de vueltas que tiene el solenoide, ¿sí? Entonces, finalmente, de esta manera encontramos la expresión para el campo del solenoide adentro del solenoide. De una manera similar, podemos ver que si la curva celeste está dentro del solenoide, no va a encerrar ninguna corriente, con lo cual es fácil ver que el campo va a ser 0 adentro, con R menor que A, adentro del toroide. ¿Y qué pasa si la curva está afuera del toroide? ¿Sí? Va a encerrar corriente, ¿sí? Pero va a encerrar corriente positiva
a la ida, digamos, y corriente negativa a la vuelta. Con lo cual la corriente total encerrada va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la expresión para el campo del toroide va a ser 0 en la parte de adentro de la dona o afuera de la dona, y va a ser mu 0 por I por N sobre 2πr en phi versor adentro del toroide. Finalmente les quería dar unas recomendaciones para, con esto cubrimos casi todos los ítems del problema 8, pero hay un par de ítems que me pareció que ustedes podía ser un lindo desafío para ustedes de resolver por sí solos. Para ver la dirección del campo, que puede ser lo más difícil, pueden o bien usar la ley de la mano derecha o usar la dirección de Biot y Savart. Hay varios ítems con planos infinitos. Recuerden que la dirección de R menos R' en el plano infinito ya la estudiamos cuando estudiamos el caso del plano infinito con el campo eléctrico, entonces pueden ayudar con eso. Bueno, y por supuesto todas las dudas las podemos ver en la clase de consulta del próximo lunes. Bueno, hasta acá llegamos, espero que se haya podido entender, y si no, por supuesto, vamos a ver todo en la clase de consulta del próximo lunes.